Buenos días, en esta oportunidad vamos a ver el tema de aplicación de procesos productivos, siendo más específicos, trabajo, potencia y eficiencia. Empezamos por trabajo. Ahí está. Trabajo. Bueno, en el día a día, en el cotidiano vivir, trabajo pues se puede relacionar con diferentes consignas, con diferentes conceptualizaciones en sí, ¿no? Trabajo podría ser, como un ejemplo les coloco, yo voy a realizar un trabajo práctico, una tarea, copiar un texto, por ejemplo. Otra persona puede decir, yo voy a realizar mi trabajo, y su trabajo que sea pues conversar con las personas, por ejemplo un visitador social, y se generaliza, ¿no?, en varios distintos, en base a los rubros de cada persona. Pero en física pues trabajo tiene otro significado, y diremos pues que en física la palabra trabajo, el significado de trabajo pues se va a emplear para describir aquello que vamos a lograr mediante la acción de una fuerza. Cuando logremos o hacemos que un objeto se desplace de un punto A un punto B. En realidad, esa es la definición de trabajo en física. Como por ejemplo, cuando nosotros podríamos arrastrar un determinado bloque, una cama, o sea, algo grande, ¿no? En realidad, ahí estamos haciendo trabajo. También podríamos levantar una caja de un determinado peso, de una determinada masa en sí, ¿no? También otra forma de trabajo pues sería la deformación de un determinado resorte. Y en forma general pues va a haber dos maneras de hacer trabajo. La primera, cuando se hace trabajo contra otra fuerza. Por ejemplo, si arrastramos un bloque, va a haber la fuerza de fricción. Otro ejemplo podría ser si levantamos un cuerpo. El peso pues va a ser la contrariedad, ¿no? Otro podría ser, como ya les he mencionado, si estiramos un resorte, pues va a ir en contra de la rigidez. Por otra parte, otra forma general, pues va a ser cuando se va a cambiar la rapidez de un objeto. Un ejemplo, si lanzamos una piedra o nos colocamos en la posición de un arquero, de los que juegan fútbol, ¿no?, y detenemos una pelota, ¿no?, un balón. Entonces, el trabajo mecánico va a consistir en vencer una resistencia. Podría ser la fricción, el peso o la inercia en sí, ¿no?, que son las resistencias más frecuentes que vamos a poder mencionarlas en este caso. Ahora nos haremos una pregunta, una cuestionante. ¿Qué es el trabajo mecánico de una fuerza constante? Pues antes de responder a esta pregunta debemos saber que si una fuerza es constante, o sea, si es que va a conservar su módulo y su dirección, va a producir desplazamiento. Y se observa en la figura, ¿no? Aquí está. Veamos. Decimos, ahí está. Si la fuerza es constante, si esta fuerza es constante y va a conservar el módulo y la dirección donde está posicionada la fuerza, por ende, produce un determinado desplazamiento. Vean, del punto A al punto B se ha desplazado este bloquecito, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, para responder a la pregunta, diremos que el trabajo mecánico de una fuerza constante, o sea, el trabajo mecánico que está efectuado por una fuerza constante, va a ser una cantidad escalar y se define como el producto entre la componente de la fuerza paralela al desplazamiento y el desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo mecánico efectuado por una fuerza constante, en este caso esta fuerza F, ¿verdad?, va a ser una cantidad escalar y se define como el producto entre el componente, este es el componente por si acaso, ¿no?, F coseno de el ángulo, que va a estar paralela al desplazamiento, como se observa. Ahí está el desplazamiento de A a B, y por ende pues el desplazamiento también va a estar incluido, ¿no? A ver, para que entiendan, el trabajo entonces es igual al componente de la fuerza, que es este, F coseno de alfa, por el desplazamiento. Ahí está. ¿Y qué es el desplazamiento? Aquí está. En este caso es D, ¿no? El desplazamiento es D, como se puede observar. Entonces obtendremos el trabajo, que se simboliza con la letra W mayúscula, es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Y correlacionamos, ¿no? El trabajo que va a realizar esta caja, este bloque en realidad, es igual a ¿qué? A la fuerza, aquí está la fuerza,
por la distancia, digamos que sea 3 metros en este caso, ¿no? Por la distancia por el coseno del ángulo. Ahora, las unidades de medida en el sistema internacional. Sabemos que la fuerza se mide en newtons, la distancia en metros, el trabajo se mide en joules. ¿Y un joules a qué es igual? Al newton por metro. Newton por metro. No se van a olvidar de esto. Sabemos que tenemos que hacer pues nuestro formulario en una hojita extra, ¿no? Continuamos. Ahora pues vamos a hacer unas observaciones. A ver, utilizando la definición de trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo, vamos a deducir que, en primera instancia, si el ángulo es agudo, el trabajo es positivo, cabe recalcar. Otro punto, si el ángulo es obtuso, el trabajo es negativo. Ahora, si el ángulo es recto, o sea de 90 grados, el trabajo va a ser cero. Esto es bien importante para la resolución de los problemas. No olvidemos eso como observación, sabiendo que estamos utilizando la definición de trabajo. El trabajo que nos decía, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. No olvidemos eso. Ahora pues vamos a pasar a deducir, ¿no? Cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, no se efectúa trabajo mecánico. Vuelvo a repetir. Y se los voy a anotar aquí, ¿ya? Ahí está, vean. Cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, no se efectúa trabajo mecánico. Esto es bien importante, ¿no? Como observación, sabiendo la denotación de los ángulos agudo, obtuso o recto. Muy bien. Continuamos ahora con los casos especiales. Observamos. Primer caso especial. A ver, en este punto, cuando la fuerza es paralela al desplazamiento, el ángulo entre estas va a ser cero. Vean. Cuando la fuerza, ahí está la fuerza, es paralela a nuestro desplazamiento, como pueden observar, el ángulo entre estos pues va a ser igual a cero, sabiendo que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de 0 grados, en este caso, porque no tiene una declinación angular, como se observa en la figura. Deducimos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por 1, haciendo el producto de coseno por 0 es equivalente a 1, ¿no? ¿Dónde me va a quedar en este caso? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. ¿Se entiende? Segundo caso especial. Aquí está nuestro segundo caso especial. A ver, si es que observamos la figura, tenemos que la fuerza es opuesta a nuestro desplazamiento. Vean, a ver, la fuerza es opuesta al desplazamiento. Entonces, el ángulo entre estos es equivalente a 180 grados. Vean, concluimos en esta parte que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de 180 grados, ¿verdad? Por definición sabemos eso. ¿Dónde me va a quedar? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia por menos 1, sabiendo que el coseno de 180 grados es equivalente a menos 1. Fórmula final. El trabajo es igual a menos la fuerza por la distancia. Este es el segundo caso especial. Ahora veremos el cálculo de trabajo en una gráfica, ¿no? Trabajo-fuerza en función de la posición. A ver, la gráfica fuerza en función de la posición. Fuerza en función de la posición. Si la fuerza que obra sobre un objeto es constante, vean, ahí está, que es constante, a lo largo del desplazamiento se puede demostrar, ahí está el desplazamiento, ¿ya? Que el trabajo de esta fuerza equivale al área debajo de la gráfica, fuerza en función del tiempo, de la posición, perdón. Ahí está, lo que decíamos, ¿no? El área del rectángulo es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? Lo que decíamos. Ese es el área del rectángulo. Ahora, ¿el trabajo a qué es igual? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia, donde vamos a tener que el trabajo es igual al área. ¿Qué pasa ahora si nuestro desplazamiento pues va a ser variable y no constante? A ver, aquí está, ¿no? Si la fuerza sobre el desplazamiento va a ser variable, vean, ya no es constante, sino está variando, ¿no? A lo largo del desplazamiento, es fácil demostrar pues que el trabajo también se halla con el área debajo de la gráfica, fuerza en función de la posición, ¿no? Donde también vamos a decir que el trabajo es igual al área en este punto. Concluimos
que en cualquier gráfica, fuerza en función de la posición, ¿ya? El trabajo que efectúa la fuerza equivale al área debajo de la gráfica. En otras palabras, siempre el trabajo va a ser igual al área. Potencia, trabajo neto. Para poder explicar lo que es la potencia, pues debemos saber que en la definición de trabajo no se especifica el tiempo que toma realizarlo, ¿verdad? A ver, vamos a colocar un ejemplo. Si es que nos tocaría levantar un cuerpo o una determinada caja, pues este proceso nos podría tardar segundos, nos podría llevar horas o incluso días, varios días, ¿no? Imagínense levantar una caja de 2 toneladas. Días, ¿no? Para levantar ese cuerpo, que es muy, muy pesado en realidad, ¿no? Entonces, la potencia es la relación entre el trabajo y el tiempo que toma realizarlo. Y este pues va a venir a ser una cantidad escalar. Aquí está. La potencia es igual al trabajo efectuado dividido entre el tiempo que toma hacerlo. Veamos la simbología. Potencia es igual al trabajo efectuado dividido entre el tiempo que toma hacerlo. Unidades de medida en el sistema internacional. El trabajo se mide en joules. Y no olvidemos que el joules es equivalente al newton por metro, ¿no? El tiempo se mide en segundos. Y la potencia se va a medir en joules sobre segundo, que es equivalente al watt, ¿verdad? Representado con la letra W. Por otra parte, la potencia también se puede calcular conociendo la fuerza aplicada y la velocidad media del objeto. Si la fuerza es paralela al desplazamiento, el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. Vuelvo a repetir. Si la fuerza es paralela al desplazamiento, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Ahora vamos a reemplazar esto en la potencia. A ver, recuerdan que la potencia es igual al trabajo dividido entre el tiempo. Está aquí. Pero vamos a reemplazar esta fórmula en la fórmula de la potencia. A ver, potencia es igual al trabajo, pero sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Ahí está. Fuerza por la distancia. Dividido entre el tiempo, ¿no? Entonces, matemáticamente, la potencia es igual a la fuerza por la distancia sobre el tiempo. ¿Y qué es la distancia sobre el tiempo? No olvidemos que es la velocidad media, ¿no? Esto hemos visto en temas anteriores. Movimiento rectilíneo, no se olviden de eso, ¿verdad? A ver, ¿qué nos va a quedar? En este caso, que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad media. Sí, cabe recalcar, la fuerza es paralela al desplazamiento, ¿no? El trabajo pues va a ser fuerza por la distancia. Es de ahí que vamos a obtener esta fórmula, conociendo obviamente la fuerza aplicada y la velocidad media, ¿verdad? Entonces tenemos que copiar, ¿no? estas fórmulas en nuestro formulario para poder realizar los problemas que se les va a plantear y vamos a resolver en lo posterior. Eficiencia mecánica. Vamos ahora a conceptualizar lo que es eficiencia mecánica. Bueno, en realidad la eficiencia mecánica pues se define como la proporción del trabajo mecánico realizado respecto de la energía global invertida, ¿no? A ver, vamos a colocar ahora un ejemplito. El petróleo es muy útil pues en la vida del ser humano, ¿verdad? Pero sería inútil si el hombre no hubiera ideado el motor de combustión referente a las movilidades, a los automóviles. Todos sabemos que todo motor pues tiene un motor, ¿no? Es el combustión interna, es el motor de combustión interna en sí. Y sabemos que dentro de este motor, la energía interna del petróleo, vuelvo a repetir que está dentro del motor, pues se va a convertir en energía mecánica por el funcionamiento que tiene el motor. Esto pues es un ejemplo en las movilidades, en los autos, ¿no? Sabemos que dentro de, supongamos que este es un motor, dentro de este motor pues hay un funcionamiento donde va a existir un proceso de combustión interna, en este caso el petróleo, ¿verdad? Y gracias a este funcionamiento pues el petróleo se va a convertir en energía mecánica, en movimiento en realidad, ¿no? Que va con los determinados componentes del motor. Digamos que este sea pues un engranaje donde
en esta parte esté la movilidad, ¿ya? Y va a hacer que se mueva gracias al fenómeno de combustión interna dentro del motor, obviamente impulsado por el petróleo. Otro ejemplo, pues, que vamos a colocar son las baterías. Dentro de las baterías hay un determinado funcionamiento con determinados componentes. Si coloco una batería a un autito de juguete, pues la energía química de la batería pues se transforma en energía eléctrica. Pues otro ejemplo sería el de los calentadores. En un calentador la energía eléctrica pues se va a transformar en calor. Podríamos denotar como ejemplo más específico pues una estufa, ¿no?, eléctrica, donde enchufamos esa estufa eléctrica y por el funcionamiento de la mencionada estufa pues va a emitir un determinado calor, ¿no? Estos son los ejemplos que les coloco, ¿no?, para que entendamos el concepto de lo que es eficiencia mecánica. Entonces vamos a deducir esta parte que el hombre pues ha inventado las máquinas para convertir un tipo de energía a otro tipo de energía, que por ende esta se va a poder utilizar, ¿no? Pues ahora vamos a ejemplificar las máquinas. Las máquinas, con el paso del tiempo, con el transcurso de los años, pues van a ir desgastándose. También pues estas máquinas se van a calentar, ¿no?, por el lapso del tiempo que va a pasar, o podría ser también por el funcionamiento continuo. Nada es eterno, por si acaso, ¿ya? Siempre va a haber un desgaste por la fricción o por el calentamiento de cualquier máquina, ¿no? Sabemos eso. Pues entonces, conociendo esto, diremos que la energía se pierde en forma de calor. Vamos a colocar ahora un ejemplo. A ver, supongamos que tenemos un motor eléctrico, que este motor eléctrico va a funcionar de la siguiente manera. Una ventiladora tiene un motor eléctrico determinado, donde por cada 100 joules de energía eléctrica consumida, pues 20 joules se dispersan en forma de calor, y los otros restantes 80 joules pues se van a convertir en una energía mecánica utilizable. En este caso va a ser una energía eólica, ¿no?, porque va a producir viento, ¿no? Es para refrescarnos en realidad. Entonces diremos que la eficiencia pues es una relación, ¿no?, donde va a estar correlacionada la potencia útil y la potencia consumida. Ahora nos vamos a pasar a ejemplificar esto, ¿no? A ver, este es un determinado artefacto, una determinada máquina, perdón, donde sabemos que P subíndice C va a ser la potencia consumida, P subíndice new va a ser la potencia útil, y P subíndice P, pues va a ser la potencia perdida, el flujo del calor en este caso, suponiendo que esta va a ser una máquina que se va a calentar, un motor en realidad, ¿no? Y coloquémoslo con relación al motor eléctrico, que lo hemos mencionado hace rato, ¿no? Sabemos que un motor siempre se va a calentar. Decíamos que el motor eléctrico de la ventiladora pues tenía un consumo de 100 joules, ¿no? Un consumo eléctrico en sí, donde los 20 joules iban a disipar en forma de calor, y el restante, que van a ser 80 joules, pues se van a convertir en energía mecánica utilizable, como hemos mencionado. Ya. Ahora, sabiendo las simplificaciones de lo que es potencia consumida, potencia útil y potencia perdida, pues ahora vamos a pasar a explicar, ¿no?, la relación de lo que es la eficiencia, que ya se ha mencionado. La eficiencia es igual a la potencia útil dividida entre la potencia consumida. Ahí está. Vean, por fórmula, la eficiencia es igual a la potencia útil dividido entre la potencia consumida. Como última parte, pues vamos a colocar un ejemplito de una relación. A ver, nos colocaremos en la posición de que estamos subiendo unas escaleras en un piso de unos 10 departamentos, perdón, en un edificio de unos 10 departamentos, ¿ya?, donde están las escaleras. ¿Qué pasa pues si es que subimos de una manera pausada, lenta, en un tiempo de 20 minutos, por ejemplo, ¿no? Les estoy dando solamente un parámetro, ¿no?, en comparación de la distancia que va a equivaler pues el edificio de 10 pisos, ¿no?
En este transcurso de tiempo pues no vamos a sentir una fatiga porque estamos subiendo de una manera lenta, pausada. Pero ahora, ¿qué pasa si es que corremos todas las escaleras y subimos en un tiempo de 20 segundos? De una manera muy veloz, ¿no? Subimos las escaleras. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues vamos a sentir un cansancio, vamos a estar exhaustos en realidad, a pesar de que hayamos hecho pues el mismo trabajo, ¿no? A comparación del primer punto. Recuerden que el primer punto pues subíamos las escaleras en un determinado tiempo, que es largo, ¿no? El tiempo. Eh, pero subíamos de una manera muy pausada. Y en contraparte, pues corríamos las mismas escaleras en un tiempo menor al mencionado. Y en realidad esto va a suceder porque al correr, pues vamos a desarrollar más potencia, ya que empleamos menos tiempo. Ahora pues vamos a empezar con la resolución de los problemas. ¿Qué nos dice esta consigna? A ver, una caja se arrastra 30 metros por un piso horizontal mediante una fuerza constante de 60 newtons que ejerce una persona. La fuerza forma 37 grados con la horizontal como se ve en la figura. Calcule el trabajo que efectúa esta fuerza. Muy bien. Y nos da la gráfica, ¿no? Suponiendo que en esta parte pues va a haber una persona que está jalando esta cajita, ¿no? Ahí está. A ver, ¿qué datos tenemos? Una caja se arrastra 30 metros. Ahí está. Nos da la distancia. Vean. Esta persona imaginaria pues va a arrastrar 30 metros nuestra caja por un piso horizontal mediante una fuerza constante de 60 newtons. Muy bien, nos da otro dato, ¿no? Que es la fuerza, no olviden que es constante, equivalente a 60 newtons. Bien, que ejerce una persona. La fuerza forma 37 grados con la horizontal como se ve en la figura. Muy bien, ahí está. Forma los 37 grados con la horizontal. ¿Qué dato es este? Nuestro ángulo. Calcule el trabajo que efectúa esta fuerza. ¿Qué me está pidiendo que haya? El trabajo. Muy bien. Entonces ya tengo la distancia, tengo la fuerza, tengo el ángulo y nuestra incógnita, el trabajo. Muy bien. Nos da nuestra gráfica, obviamente. Ahora vamos a pasar pues a descomponer la, la, la denotante fuerza, ¿no? Sabemos que va a tener dos parámetros, una componente en X y una componente en Y. Solamente esto voy a hacer para demostrar pues la, la, la definición de lo que era el trabajo. Recordemos, el trabajo es una cantidad escalar y se define como el producto entre la componente de la fuerza paralela al desplazamiento y el desplazamiento. ¿Recuerdan esa definición, no? ¿Cuál es entonces la componente de la fuerza que va a ser paralela a nuestro desplazamiento? En realidad va a ser esta, ¿no? Esta es la componente. Y recordemos que el seno y el coseno pues conllevan al cateto opuesto y al cateto adyacente. En este caso, esta componente va a ser el cateto adyacente y esta componente va a ser el cateto opuesto. Componente en X y componente en Y. No olvidemos eso. Aquí está, vean. Ya está descompuesto, ¿no? Lo vamos a llevar un poquito más arriba esto. Ahí está, vean. Componente en X y componente en Y. Entonces, según la definición, ¿en qué quedamos? Que la componente en X, pues, es referente a la definición de trabajo. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, recordando ya la fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan que, en este caso, la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno de 37 grados? O en otras palabras, el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. En contraparte, analizamos que el cateto opuesto, que es este, es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Ya en la demostración de nuestro triángulo rectángulo en base a la fuerza. La fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno de 37 grados. Para recordar, ¿no? Nada más es esto. Muy bien. Tenemos que trabajar con, ahí está, esta partecita de acá. Muy bien, lo llevamos a otro lado esto para sacar ya pues la base de datos que va a estar plasmada en esta parte, ¿no? Ahí está nuestra base de datos, perdón.
A ver, distancia de 30 metros. Aquí está. Distancia de 30 metros. Fuerza equivalente a 60 newton. Fuerza equivalente a 60 newton. Nos dice, ¿no? Una fuerza constante de 60 newton. Entonces de ahí que nace la fuerza. El ángulo de 37 grados, ya hemos analizado esto, y nos pide hallar el trabajo medido en joules, ¿no? El joules, no olviden que es igual al newton por el metro, como unidad de medida. Ahora, ¿qué fórmula yo voy a utilizar? Si me pide el trabajo, pues la del trabajo. ¿Y qué nos decía la fórmula del trabajo? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Ahí está nuestra fórmula, ¿no? El trabajo es igual a la fuerza, a ver, 60 newtons, bien, tenemos un dato, por la distancia, aquí otro dato, por el coseno del ángulo. Aquí está el ángulo. Y sencillamente pues ya es reemplazar los datos en nuestra fórmula para empezar a resolver matemáticamente la designación de la fórmula, ¿no? Ahí está. Y como les decía, a ver, ahí está la fuerza, 60 newtons, obviamente la distancia 30 metros y el coseno del ángulo que es equivalente a 37 grados. Se coteja, se compara, ¿no?, la base de datos con nuestra fórmula y ya se ha reemplazado los datos en la fórmula. Ahora pues empezamos a resolver. Primero por esta parte. Coseno de 37 grados es equivalente a 4 quintos. Vamos a colocar ahí está, una flechita. 4 quintos, ¿no? ¿Dónde me va a tener? Me va a quedar, perdón. El trabajo es igual a 60 newtons por 30 metros por 4 quintos. Y aquí podemos multiplicar. 60 por 30 es equivalente a 1800. Y 1800 dividido entre 5 es equivalente a 360. Y 360 por 4 pues va a ser equivalente a 1400, numéricamente hablando. Ahora las unidades de medida. Newton por metro. Newton por metro. Entonces, el trabajo es equivalente a 1400 joules, sabiendo que el joules es equivalente al newton por metro, ¿no? Ahí está. Respondemos entonces. Calcula el trabajo que efectúa esta fuerza. El trabajo que va a efectuar esta fuerza es equivalente a 1440 joules. Siguiente problema. Una fuerza variable actúa sobre un objeto como se puede ver en la figura. Halle el trabajo de esta fuerza para todo el recorrido. Y nos propone, nos da, ¿no?, la gráfica del problema. A ver, según la lectura, ¿qué datos tengo? Solamente me da el trabajo, halle el trabajo. Esa es mi incógnita. Pero si es que pueden observar, en la figura pues también podemos obtener varios datos, ¿no? Recordemos que en la parte de cálculo del trabajo en una gráfica había una figura parecida a esta, ¿no?, donde la fuerza sobre el desplazamiento es variable, como se puede observar en la gráfica, en el sistema, ¿no? Entonces, vamos a decir que el trabajo es igual al área en cualquier figura, fuerza en función a la posición. Recuerda. Muy bien. Entendido esto, vamos a identificar entonces qué figura geométrica tiene toda esta parte que estoy marcando. Si nos fijamos bien, pues esto es un trapecio, ¿verdad? Sí, es un trapecio. Y como ya sabemos que el área es igual al trabajo, en este caso el área del trapecio es igual al trabajo, tenemos que hallar entonces el área del trapecio. Y para esto pues debemos recordar una parte de lo que es la geometría, ¿no? Áreas. El área del trapecio es igual a la base mayor más la base menor dividido entre 2 multiplicado por la altura, si es que recuerdan bien, ¿no? A ver, voy a escribir esto en esta parte. Ahí está, ¿no? El área del trapecio es igual a la base mayor más la base menor dividido entre 2 por la altura. Ahora pues hay que identificar todos estos datos en nuestro trapecio. A ver, tenemos, ahí está, facilito.
la altura, que es equivalente a 14. Ahora, ¿cuál es la base mayor y cuál es la base menor? Por ende, sabiendo que la posición inicial es 0, porque empieza acá, ¿verdad? Justo en la intersección del eje de coordenadas cartesianas, y la posición final pues es 12 metros, ¿no? ¿Cuál va a ser ahora la base mayor? De 0 a 12. Y la base menor va a ser de 0 a 8. Plasmamos. Ahí está. Vean. La base mayor, la base menor, la altura y las posiciones, ¿no? Entonces elaboramos nuestra base de datos. Aquí sí. A ver. Como datos, ¿qué tenemos? Los datos. Ahí está. Primero hay que hallar nuestro trabajo, ¿no? Hallar el trabajo. Ahí está, la base de datos. El trabajo, la base mayor, la base menor y la altura, ¿no? Con sus unidades de medidas correspondientes en función a la gráfica posición fuerza, ¿verdad? Ahí está. Entonces, recordemos que el trabajo es igual al área en cualquier gráfica. Eso hemos designado, ¿no? Al área. Ahí está, al área. Ahí está. Muy bien. Y en este caso tenemos que saber que el área pues es el área del trapecio y sencillamente hay que reemplazar donde el trabajo es igual al área, pero al área del trapecio, y copiamos pues esta igualdad, ¿no? Ya con los datos correspondientes. Ahí está. El trabajo entonces es igual a la base mayor más la base menor dividido entre 2 por la altura, y se reemplaza los datos, donde me va a quedar que el trabajo es igual a, ahí está, a los 12 metros más los 8 metros dividido entre 2 por la altura, 14. Haciendo el cálculo matemático. 12 más 8 dividido entre 2 por 14 me va a dar la igualdad de 140 metros por newton. O lo mismo que decir que el trabajo es equivalente a 140 joules, ¿no? Ahí está. Ese es el resultado de nuestro problema. El trabajo es equivalente a 140 joules.